Buenas tardes, buenas noches ya a todos. Gracias por acercarse hasta nuestro local. Bueno, como habíamos ya anunciado, habíamos preparado una especie de charla reflexiva respecto de lo que significa, lo que significó, lo que significa, lo que significará Malvinas para nuestro ideario nacional, digamos, para nuestro pueblo. Esto contar rápidamente, digo, justo le comentaba recién a Pepe que, bueno, de más está decir que agradecemos su presencia, su visita acá, sabemos lo que significa para nuestra comunidad, no solo por lo que le tocó vivir, que eso lo convierte seguramente involuntariamente en héroe, pero por sobre toda la cosa, por cómo es como persona, digo, todos lo podemos conocer, sabemos quién es, y creo que eso es el valor más importante que tiene Pepe, y por eso tiene ese reconocimiento que tiene en la comunidad. Nada, muy cortito contarles que nosotros desde nuestro espacio venimos hace rato ya trabajando talleres de formación política y de formación histórica, y justo nos coincidió con que la fecha nos daba con la etapa de Malvinas. En el último encuentro habíamos hablado de los inicios de la dictadura y nos había quedado pendiente Malvinas, entendiendo que justo nos llegaba la fecha, decidimos hacer la charla sobre Malvinas y, bueno, por supuesto invitarlo a Pepe. Muy rápidamente, para después pasar también a darle la palabra a Pepe, quisiera hacer un repaso un repaso histórico, sobre todo desde dónde surge la cuestión de Malvinas, para derivar en lo que fue el conflicto bélico, y insisto con lo que decía al principio, ¿no? Lo que significa también eso en cuanto a nuestro ser nacional, ¿no? Malvinas creo que está muy arraigado a eso, a la defensa de nuestra soberanía y a nuestra dignidad como nación, como pueblo-nación, ¿no? Más allá de todas las cuestiones que podamos analizar que rodearon Malvinas, yo creo que la disputa por la soberanía de las islas es el gran hito nacional de nuestra historia. Bueno, vamos muy para atrás en el tiempo, sobre todo respecto del descubrimiento de las islas. No hay mucha coincidencia entre los historiadores respecto de quién fue o quiénes fueron los primeros que avisionaron las tierras de Malvinas. Algunos dicen que fueron los españoles, otros que fueron buques franceses, algunos, bueno, de eso también se amparan el Reino Unido, Gran Bretaña, dicen que fueron los ingleses, pero lo cierto es que en 1763 fueron ocupadas por los franceses, ¿sí? Algunos años después, en 1770, ocupan el territorio los españoles, y a partir de ahí es donde empieza a surgir esa idea de soberanía que nosotros como pueblo exponemos y argumentamos, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, donde los españoles terminan ocupando las Islas Malvinas, como todos sabemos. En la Argentina, bueno, digamos, todavía no era Argentina, pero era nuestra tierra. En 1810 se produce la Revolución de Mayo, en 1816 nos independizamos, y por un concepto romano, que lo voy a leer porque es medio difícil el latín, que se llama uti... a ver, Adela. No, perdón. Estaba atenta a la alumna. Uti possiditis inutis, que en realidad quiere decir posesión de acuerdo al derecho. Básicamente, como nosotros nos independizamos de España, ese territorio estaba ocupado por España, heredamos esas tierras del reino español. Eso se produce obviamente de manera automática a partir del proceso independentista. En 1820, la Argentina, la provincia de Buenos Aires, se ocupa Malvinas, y el hecho por ahí más fundamental hasta el conflicto bélico del 82, de 1982, se produce en 1833, cuando los ingleses nuevamente ocupan las Islas Malvinas, y a partir de ahí, hasta la fecha, siguen ocupándolas. Así que esto data de 1833. Bueno, en ese momento se peleó también por la soberanía de esas islas. Hay figuras como la del Gaucho Rivero, un gaucho entrerriano muy joven, que estuvo al frente de las tropas peleando por la soberanía bajo las órdenes de Juan Manuel de Rosas, que si bien no era presidente, era gobernador de Buenos Aires, era el encargado de las relaciones exteriores de nuestras tierras, ¿no? También una persona, una figura, la de Rosas, que peleó por la soberanía, no solo en este caso de las Islas Malvinas, sino con el gran hito también que tenemos acá cerca, de la batalla de la Vuelta de Obligado, que se produce en 1845, y de que
hay historiadores, por ejemplo, José María Rosa, que es un historiador revisionista, que sostiene que el Gaucho Rivero termina muriendo justamente en el combate de la Vuelta Obligado, ¿no? Haciendo alusión a que, bueno, siempre peleó por lo que tiene que ver con la soberanía nacional. Vuelvo a repetir, desde 1833 a la fecha, Malvinas, lamentablemente, está ocupada por el colonialismo británico. Y hay un hecho muy puntual y muy significativo que se da en 1965, en el marco digamos, las reuniones de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, donde se firma una resolución, la 2065, donde la ONU establece y dice que la cuestión de Malvinas tiene que dirimirse entre Argentina y el Reino Unido, obviamente de manera pacífica. Digo, la ONU es un organismo que se crea post Segunda Guerra Mundial justamente para evitar, supuestamente, conflictos bélicos, al menos desde lo diplomático es lo que establecen. Reconoce que hay una disputa de soberanía en el territorio de Malvinas, pero es bastante ambiguo en esa resolución. Esa resolución 2065 plantea, por un lado, que la cuestión de Malvinas está enmarcada dentro del proceso de colonialismo. Dice que hay un hecho de colonialismo, de coloniaje. Sobre todo en esa etapa del siglo XX, se viene hablando mucho de la descolonización, digamos, de países que sigan independizando, liberando el yugo de las colonias. La ONU diplomáticamente condenaba la actividad del coloniaje y establece uno de sus las ideas que pregona es esa, que es una cuestión de colonialismo, pero a su vez agrega otra cosa que la convierte bastante en ambigua, que es la de la autodeterminación, ¿no? Que establece que los pueblos que viven en el territorio son los que tienen que decidir sobre su propia soberanía. Entonces queda medio en la nebulosa esa resolución. Por un lado dice que estamos en el marco de una actividad de colonialismo donde claramente la víctima es Argentina, porque quien ocupa el territorio es además un país que está acostumbrado al colonialismo, al coloniaje, como Inglaterra, como el Reino Unido. Pero por otro lado dice, dejemos que en este caso los Kelpers decían. Claro, exactamente, decían. Pero ahí también hay otra cuestión que también de la que se agarra nuestro país en lo que tiene que ver con lo diplomático. Digo, cada vez que tienen oportunidad de exponer a Naciones Unidas es lo que se expone respecto a esta cuestión de la autodeterminación. Es que no es lo mismo la autodeterminación de un pueblo que es invadido por otro país a la autodeterminación de un pueblo que es trasladado de las tierras de Inglaterra, del Reino Unido, a las Islas Malvinas. Porque los Kelpers son ciudadanos británicos. Es decir, no es lo mismo un país que invade, supónganse un país que venga e invade la provincia de Buenos Aires. Si le preguntan a todos los bonaerenses por la autodeterminación, vamos a decir que somos bonaerenses, vamos a decir que somos argentinos. Ahora bien, no había población previa a la ocupación, no quedó. La población argentina de 1833 fue sacada de Malvinas. No había población nativa o población de nuestro pueblo en Malvinas como para decir que el concepto de autodeterminación es algo que, valga la redundancia, determine la cuestión de la soberanía. Con lo cual, esa resolución de la ONU, que es ambigua por un lado, claramente nuestro país tiene el argumento suficiente para discutirlo y para debatir al menos esa postulación de esa resolución. Eso fue prácticamente el último gran hecho previo a la guerra, que bueno, después se produce, como todos sabemos, en 1982, y ya ahí yo les voy a pasar la palabra a Pepe porque me parece que es más indicado para contarnos qué es lo que ocurrió en ese conflicto, también qué fue de su participación en el mismo y demás, Pepe. Bueno, buenas noches a todos. Lo mío que le puedo contar de la participación que a mí me tocó estar. Yo tuve la suerte de estar en la Marina, de ser un marino, haberme tocado el servicio militar obligatorio. Empezamos por la parte de instrucción, que es cuando mis compañeros nos llevan a la base naval Puerto Belgrano. Nos dan en instrucción que era todo teórico de lo que era un barco,
porque armas nunca tuvimos, nunca usamos. Y nunca había ido a un barco, así que para mí era todo nuevo ir a un barco. Hicimos 2 meses de instrucción y yo siempre, cada vez que daban los destinos, yo no quería ir a un barco, yo quería que me tocara tierra, pero yo sin saber lo que era en sí la marinería. Entonces, en esas charlas que nos daban, que teníamos que saber lo que era, por ejemplo, babor, estribor, proa, popa, se me hacía una confusión terrible. Entonces yo trataba de, viendo los campesinos, babor derecha, estribor izquierda, todas cosas media así para arrancar. Hicimos lo teórico, y uno, como siempre, uno tiene 20 años joven, lo que era agarrar y decir, bueno, hago los 14 meses, me vengo para mi casa y ya está. En ese lapso que vos haces el servicio militar, siempre pasa lo mismo, el correr, bailar, limpiar, todas esas cosas que ellos le llamaban orden cerrado, pero orden cerrado era 45, una hora que te bailaran, o sea, algo muy normal en esa época. Cuando me dan el destino, el 2 de agosto del 81, el destino del crucero General Belgrano, yo cuando llegué al puerto me quería morir porque era un buque totalmente grande, 186 metros, 65 de ancho, era una mole. Y yo decía, bueno, ¿y acá qué hago ahora cuando vaya? ¿No es cierto? Porque es como una ciudad, una vez que entras ahí adentro no sabes para qué lado agarrar, qué escalera subir, cuál bajar. Así que me tocó lo más complicado, la primera semana fue lo más complicado porque no sabía por dónde ir. A medida que iban pasando los meses, todo eso transcurría el año 81, salíamos a navegar, siempre generalmente ir al Estado, Canal del Beagle, Cabo de Horno, y siempre haciendo zafarranchos de combate, zafarranchos de abandono. El buque, para que se den una idea, tenía 5 torres de superficie, que era para bombardear costa o barco a barco, y después la antiaérea. Era un barco muy viejo porque se había salvado Pearl Harbor, o sea que no era muy moderno que digamos. Tenía unas 12, sí, más o menos 12 antiaéreas, más las 5 tenían un poder de fuego más que nada antisuperficie, porque el tema de los aviones era muy complicado, porque se imagina que con la manija era para que girara el cañón del antiaérea, era medio obsoleto, era eléctrico también, pero 2x3 no fallaba. Bueno, como yo le contaba, corría en el 81 y yo no iba a pasar nada, ¿no es cierto? Cuando empieza el 82, yo para todo esto, ya el barco, yo me venía poco de Franco, así que el barco sabía para ir el sollado, donde dormíamos, dónde tenía que ir al comedor, dónde tenía que ir al baño, ahí el puesto de combate que era en la torre número 1. La torre, para que se den una idea, estaba la Santa Bárbara sobre la línea de flotación, después venía otra cubierta y todo se subía con ascensor. Iba primero el proyectil y después la vaina. Primero iba la pólvora, primero iba el proyectil y después la pólvora, así era. Las cosas así grandotas. Todo eso que traíamos haciendo zafarrancho nunca cargamos. Era zafarrancho combate, salir corriendo, meterse a su lugar del barco y ahí te daban la instrucción, sacar la vaina, había que ponerla por un agujerito para que fuera el ascensor, era todo teórico, no pasaba nada. Y el zafarrancho de abandono era pararse enfrente de la balsa, todo el mundo tenía balsa, un número, era pararse y te daban la instrucción de cómo tirarla en caso de que se dé vuelta, pero la verdad, sinceramente, yo nunca le di importancia porque yo pensé que nunca se iba a hundir el barco, entonces no le di importancia a eso. Ya entrando en marzo del 82, entramos a ver movimientos raros en la base, que no eran los normales, que algo pasaba porque veíamos mucho movimiento de infantes de marina, mucho anfibio, que iban al buque Cabo San Antonio, que es el buque que desembarcó después. Y no nos decían nada, nosotros estábamos totalmente ajenos. Sale a navegar la flota porque nosotros estábamos con el barco roto en las calderas. Sale el 28 de marzo toda la flota y nosotros nos quedamos.
no sabíamos nada. Hasta que el día 2 yo estaba haciendo una guardia de cantina que se llama, que era un kiosquito de unos civiles, y uno tenía que estar para limpiar ahí. Y viene un oficial y bueno, me dicen que habíamos tomado las Islas Malvinas. Yo la verdad que me tomó por sorpresa, como creo que a él también, pero ellos estaban contentos, los militares, que la habían tomado. Y tipo 10 de la mañana nos llevan al comedor, nos prenden el televisor y nos ponen en la Plaza de Mayo como todo el mundo gritaba y vitoreaba con bandera. Siendo que un día antes lo habían sacado a palo de la plaza, que fue, por eso también lo veíamos nosotros. Entonces decíamos nosotros, la gente está totalmente loca, porque hace un día la ponieron a palo y ahora estamos todos contentos y victoriosos. Bueno, yo siempre pensando que ellos no iban a ir, no iban a venir los ingleses de tan lejos para acá. Se va a hablar, se va a solucionar. Cuando salimos a navegar, nos dicen que mandemos una carta a nuestros padres que salíamos a navegar, porque después no sabíamos a dónde, no íbamos a ir a ningún lado más, mejor dicho. Salimos a navegar, navegamos 2 días, llegando a la isla del Estado, hacemos un ejercicio con las torres ante superficie, tiramos unos tiros y teníamos la pólvora vencida. Así que ahí nomás, a puerto de Ushuaia, y ahí a descargar. Tuvimos casi toda la noche descargando y cargando las vainas vencidas, yendo y viniendo. Zarpamos y ahí no sabíamos a dónde íbamos. Estábamos totalmente a la deriva. El oficial a cargo nos decían que ellos tampoco sabían a dónde íbamos. Mientras tanto íbamos siendo los famosos zafarranchos de combate y de abandono. En un determinado momento, el oficial a cargo de nosotros, teníamos un oficial a cargo y un suboficial. El oficial a cargo, el guardia marina Franzoni, nos dicen que a partir de la fecha, que no me acuerdo de la fecha, la verdad, sinceramente no me acuerdo, no había más nada de zafarrancho, todo lo que tocara era real. Entonces ahí con mis compañeros, con los demás muchachos, dijimos, bueno muchachos, esto es en serio, porque acá algo va a pasar, algo va a suceder, y bueno, y tenemos que estar preparados. Así que bueno, ahí cambió todo el ambiente del barco, en el sentido de ser no más compañeros, sino que por ahí el oficial a vos te trataba de Quiroga y después ya era Pepe. Nosotros, por ejemplo, para comer teníamos que poner de blanco y ya comíamos azules, ya estábamos barbudos. Había cambiado, estaba el ambiente raro, el clima raro ahí adentro. El día 1 de mayo, a la noche, nos dicen que entramos en la zona de exclusión de las 200 millas. Y bueno, y ahí no durmió nadie, porque el que estaba de guardia y los demás que estábamos descansando no dormíamos. Estábamos expectantes hasta que pasara, hasta que sonara la alarma. Salimos toda esa noche, a las 9 de la mañana nos avisan, por unos difusores que tenía el buque donde hablaban, donde nos dijeron que habíamos salido de la zona de exclusión. Entonces cuando se salió de la zona de exclusión, el barco se abrió por completo. Se abrió por completo los compartimentos. Compartimentos son, por ejemplo, si vos estabas en el baño, tenía 2 puertas, las cerraba, y si iba para el otro lado, para el lado del comedor también, entonces era una navegación normal. Así que yo, el laburo mío era, en el barco, era de 8 de la mañana a 12, trabajar, en lo que era mío, que era limpieza. Después de las 2:30 a 1, a las 3:30 descansar, y a las 4 de la tarde tomaba la guardia hasta las 8 de la noche. Y así, y después tenía guardia de 4 de la mañana a 8 de la mañana. Así era todo lo que teníamos que hacer nosotros. Estábamos tranquilos porque estábamos fuera de la zona de exclusión, así que ese día 2 era un domingo. Así que yo agarré, me levanté de la siesta, agarré mi jarro, tomé el mate cocido, me vine. Yo dormía en el sollado de popa y el puesto de combate mío estaba en proa, o sea que tenía que cruzar los 186 metros para llegar al lugar mío de guardia, de la Santa Bárbara. Me fui tranquilo caminando, con el salvavidas. Llegamos, teníamos que bajar 4 cubiertas hasta llegar porque era lo último que había, después ya estaba la línea de flotación. Nos sentamos con mis 4 compañeros y un oficial que había, pero al segundo nomás sentí un estruendo y al ratito otro más. El primero se paró y el segundo se apagó las luces
se cayeron las vainas y ahí nos quedamos todos en silencio. Se prendió la luz de emergencia y nos quedamos ahí en silencio, 5 minutos. El jefe nos dice, salgamos porque algo pasó. Entonces íbamos saliendo y a medida que íbamos saliendo a la cubierta, que íbamos llegando al sollado, veíamos movimiento. Ya cuando llegamos al sollado, ya ahí todo el mundo sí quería salir, gritaban, obviamente, ¿no? No era un desconcierto, pero sí querían salir a cubierta para ver qué es lo que había pasado, porque los que estábamos todos abajo en cubierta baja no sabíamos qué pasaba. Logramos subir a cubierta y cuando subimos cubierta, yo nunca miré para el lado de proa, que faltaba casi 15 a 20 metros. Yo lo que sentía era muchas explosiones y un día feo, horrible, llovizna, el mar picado y el barco ya inclinado hundiéndose. Entonces yo siempre digo que del gran susto que tenía, me fui caminando esos 186 metros con el salvavidas y nunca se me dio por meterme al sollado y ir a buscar algo, algún recuerdo, algo. Así que yo lo que hice fui, me planté enfrente de la balsa como habían dicho, pero ahí estaba el problema, teníamos que tirarla. Todo era teórico, ahora teníamos que ir a la práctica. Así que la tiramos cuando dan la orden del comandante Bonson de abandonar el buque. Tiramos, tuvimos la suerte de que caiga abierta bien para arriba. Otros compañeros tuvieron desgracia que se le dio vuelta y nos metimos, los 20 que éramos de la balsa. De ahí queríamos salir rápido porque nos golpeaba contra el casco del buque, que se estaba hundiendo, y queríamos salir, pero no nos dejaba porque nos daba como un remolino y ya se avecinaba un temporal muy grande, que de hecho la noche fue peor. Y en un momento lo que no queríamos era ir al lado del primer torpedo, que el primer torpedo pega sala de máquina, que lo paraliza, el segundo torpedo proa, que lo deja de navegar, y el tercero pasa de largo y le pega al buchar, porque íbamos nosotros, el buchar y el Piedra Buena. Cuando a nosotros nos pegan, el buchar y el Piedra Buena se van. Bueno, entonces nosotros tratamos de salir de esa zona para que no chupara el agua que se metía al barco. En un momento estuvimos muy cerca, pero en ese trayecto que habrán sido 10 minutos, éramos casi 26, 27 en la balsa, porque íbamos buscando chicos que se quedaron sin balsa o pinchada, o si habían ido, o qué sé yo qué pasaba, la verdad que no pasaba. En un determinado momento nos aleja, por circunstancias, destino, no sé, y nos vamos atando balsa con balsa. El buque para esto, lo último que vi yo fue el mástil, y una vez que se hundió, explosión. Que algunos decían que nos estaban tirando, y no nos estaban tirando, era que se metía el agua a la Santa Bárbara y seguía explotando las calderas, porque la caldera seguía explotando. Íbamos hablando de balsa en balsa, ya el mar picado, ya se nos empezó a meter el agua, y había balsa que tenía 10, balsa que tenía 15, balsa que tenía 7, entonces fuimos pasando a las otras balsas y nos quedamos 18. Cuando empieza el temporal, se nos cortan las sogas, los cabos, y nos quedamos solos. La primera noche creo que fue la peor de todas porque era lluvia, era viento, era refusilo, eran olas de 8, 10 metros. Y hacía de cuenta que estábamos en un samba porque nos daba vuelta así, en un momento nos tenía arriba, en un momento nos tenía abajo, en un momento el agua nos tapaba una ola, se nos metía y nosotros quietitos porque teníamos que estar quietitos porque otra cosa no se podía hacer, teníamos que sobrevivir. Pasó la noche del 2 bastante mal, pinchado se dice en el sentido porque habíamos tomado mate cocido y bueno, estábamos en una cloaca, la balsa, vomitábamos. Lo primero que hicimos fue sacarnos los bolsillos para no pinchar, tirar los relojes, tirar la llave, todo lo que sea importante lo tiramos, para no pinchar. Al otro día, del día 3, amanece, bastante picado el mar, pero alrededor teníamos balsa. Entonces nos quedábamos tranquilos porque si hay balsa alrededor, quiere decir que bueno, te junten uno, juntan a todos. Pasó el día, ya para eso ya estábamos congelados hasta la rodilla, se nos había desinflado el techo, tiene para inflar, pero se desinfla cada rato, y se nos acabó la pilita que tenía, era una pilita del techito. Esa noche, no sé, porque no sé, la hora no teníamos, empezamos a ver una luz
grande en la oscuridad y empezaron a salir bengalas. Y esa luz que la teníamos tan cerquita en un momento se perdía y por ahí cuando volvía hacia el lado nuestro saltaba otra. Entonces nosotros en la oscuridad tratábamos de agarrar la bengala, la conseguimos y cuando la vamos a tirar no nos funcionó. No sé si también, si estaba vencida, si estaba mojada, no sé, la verdad, no nos funcionó. El guardiamarina Franzoni me dice que, porque yo estaba justo donde está la puertita, me dice, Quiroga, date vuelta, que te agarre un compañero que las calga y hacerle seña con la linterna. Vos te imaginás en la oscuridad haciendo señas con la linterna, una cosa de loco, pero bueno, la desesperación te lleva a hacer eso. Yo traté de hacer un poquito, pero ¿vieron? Yo siempre digo cuando veo una película, ese ruido, ese vientito que te cala el frío. Y en un momento, hola, me mojó todo, le dije, señor, no hago más, me mojé, no, está bien, Quiroga. Esa luz desapareció, no la vimos más. No la vimos más. El ánimo de la balsa era bueno, cantábamos y rezábamos, no nos dejábamos dormir, nos pegábamos uno a otro para que no se duerma, nos abrazábamos, ya no sentíamos de la cintura para abajo, ya no sentíamos nada, estábamos totalmente congelados. Cuando amanece el día 4, ya el mar estaba planchadito, era una seda, pero el gran problema es que estábamos nosotros. Ya alrededor nuestro no había nada. Era agua, cielo y el sol. Entonces ahí, bueno, empezamos a hablar. El cabo Segundo Pérez, que era el que tenía la voz de mando de la balsa, él siempre fue muy positivo, siempre nos decía que nos íbamos a salvar, que teníamos que salvarnos porque teníamos motivos para salvarnos, por ejemplo, nuestros viejos, nuestros hijos, el que tenía hijos, y nos dio ánimo, pero estábamos bien de ánimo, pero en un momento por dentro uno pensaba, no nos viene a mojar más. Si anoche estaba tan cerca, hoy hoy estamos solos, porque algo pasó. No sé la hora que era, hasta que en un momento, sobre el horizonte, vimos algo gris, nos pusimos contentos, pero muy lejos. Queríamos subirnos a algo firme, lo que fuera, un barco pesquero, un buque inglés, lo que fuera. No aparecía nunca. En un momento estábamos rezando y sentimos un ruido. Salgo, porque yo estaba de ese lado, como te vuelvo a reiterar, el techo caído. Andábamos así, para hablar andábamos así. El techo caído, cuando vemos, venía un helicóptero. Entonces yo le digo a María Franzoni, digo, señor, un helicóptero, y bueno, hacerle seña. Entonces teníamos un espejito, ahora después le digo qué es lo que tenía la balsa. Teníamos un espejito y yo y Escalia le hacíamos señas. Yo con el espejo y Escalia con una bufanda le hacía señas. Entonces después entramos en psicosis porque decía, ¿y si es un helicóptero inglés nos tira? Y no puede ser porque es crimen de guerra. Bueno, pero en la guerra todo vale, no sabés qué es lo que... Claro, entonces estamos fuera de inclusión, nos tiraron, ¿por qué no nos van a tirar ahora? Bueno, entonces que sí, que no, que sí, le hicimos señas. Bueno, le hicimos señas cuando nos sobrevoló, era el helicóptero nuestro, era un helicóptero chiquitito con 2 personas, y la imagen que siempre tengo es que uno no hace señas con la mano así y se perdió en el horizonte. Entonces ahí nos vino el alarma del cuerpo porque dijimos, ya está, nos vieron, ya estamos, nos vieron, nos van a dar, nos vienen a rescatar. Pero tardaron una eternidad porque mirá que estuvimos. Así que cuando quisimos acordar, se nos venía un barco encima, cuando vimos, yo le dije que era rojo, entonces el cabo Segundo Pérez nos dijo, es el buque Hospital, o es el Bahía Paraíso, o el Iriza, uno de los dos. Así que cuando quisimos acordar lo tuvimos enfrente, era el buque Hospital, el Bahía Paraíso. Enseguida nos pegó 2 o 3 veces contra el casco, parecía que se iba a reventar la balsa. Nos tiran 2 sogas, se tira un buzo táctico, nos preguntó si alguno estaba con alguna quemadura o quebrado, dijimos que no, que teníamos un cabo principal en el hombro que no era de nuestra división, que nunca supe quién era. Lo subieron y después nos subieron a nosotros. Cuando nos suben a nosotros, lo primero que hacen es, ¿podés caminar? Y yo le dije que sí, y no podíamos caminar. Entonces compañeros del buque, del crucero que ya habían rescatado, venían y nos ayudaban. Nos pusieron en el frente de un oficial, me preguntaron el nombre de mi viejo y la dirección, y bueno, y ahí nos mandaron al
sótano del buque, que viene a ser el depósito. Y bueno, ahí cuando bajamos, cuando me bajaron, nos bajaron a todos, eran todos colchones con todos sobrevivientes. Y bueno, y venían los de tu división a preguntarte cómo está, cómo no está, a sacarnos la ropa, a ducharnos, a darnos chocolate caliente y a descansar. Yo calculo que nos habrán rescatado después de las 2 de la tarde, 3, porque me dieron una camita, me dormí y me llaman para cenar. Me trajeron una bandejita para cenar y era un churrasco con arroz, no lo pude comer porque me dolían los dientes, no podía morder, estaba congelado, hasta la cintura totalmente congelado. Al otro día nos levantamos, ya ahí sí nos dan un par de zapatillas, nos dan un mameluco y nos dan un chaleco salvavidas. Y ahí otra vez un chaleco salvavidas. ¿Para qué? Si estamos en un buque hospital, no pueden tirar. Bueno, pero el protocolo hay que hacer. Estuvimos navegando 5 días más buscando balsas, la cual encontramos 2, una vacía y una con 2 personas fallecidas, una arriba del techo, un guardiamarina con la linterna prendida y un conscripto metido adentro fallecido. Lo que no sabemos, o la conclusión que sacábamos ahí, o que sacaban el comandante del buque, era o que esa balsa se dio vuelta y quedaron 2, o esa balsa estuvo tanto tiempo con 2 personas que no creo. Y el que estaba arriba del techito hizo lo mismo que hice yo, nada más que yo, desde adentro de la balsa, y el muchacho se subió arriba del techo como para que lo vieran. Y ahí nos trajeron a Ushuaia, llegamos 2 de la tarde, a las 5, recién 5 y media nos iban a bajar, no nos dejaban estar en cubierta, no nos dejaban hablar con nadie. De hecho, yo tengo una foto que sacó Telan, porque nos escapamos, nos fuimos un poco a cubierta, y lo primero que dijeron que no teníamos que hablar con nadie y no teníamos que decir nada. Nos vino a buscar un colectivito, nos lleva a la base ahí para tomar el avión, y el jefe de la base nos sacó a los que estábamos relativamente que podíamos caminar, corriendo, a Carrera Mar, Salto Rana. Esto nunca lo conté, pero bueno, lo cuento ahora. Nos llevó corriendo del avión en Salto Rana con tierra, una cosa de loco. Bueno, nos subimos de noche, llegamos a Bahía Blanca, que está al lado de la base, de ahí un colectivito todo con cortina, al hospital naval, de la base naval Puerto Belgrano, y ahí sí se notaba un poco todo el problema que había, porque había un montón de gente, un montón de familiares buscando al esposo, al hijo, y era feo porque te agarraban y te mostraban las fotos, y vos te imaginabas, éramos 1093, yo no, de 1093 conocía a los 50 de mi división, los demás no conocía a nadie. Sí, lo podés conocer de vista, pero no sé quién eran, y no lo había visto, aparte no lo había visto. Aparte éramos el último contingente que llegó con sobrevivientes del crucero. Así que fue una situación muy fea que me tocó vivir. Yo en ese lapso yo pensaba y le decía a mis compañeros, bueno, nosotros de acá vamos a otro buque, porque si estamos en guerra, nos mandarán a otro buque a hacer lo que hacíamos en otro buque. Bueno, y un pibe de acá de San Andrés de Giles, Curva, me dice, no, Pepe, nos vamos de licencia. Y yo digo, no puede ser que nos vayamos de licencia, si estamos en guerra, no podemos venir de licencia. Bueno, sí, efectivamente, el otro día nos dieron la ropa, nos dieron plata, y bueno, y cuando yo voy a salir para tomar el colectivo, me agarra la coordenanía Franzoni y me dice, tenés que ir a la morgue a reconocer cadáveres. Yo le digo, mire señor, el colectivo se me va, tengo uno a las 12, después tengo uno a las 10 de la noche. No, me dice, pero entra, y si no querés mirar, no miré, y salí. Afuera había un oficial así como estábamos nosotros, con una carpetita. Y yo cuando entré a la morgue, yo dije, bueno, voy a ver 10 personas, 15, no, era 60, 70 y todo. Horrible. Así que miré un poquito así, conocí a uno que era cocinero, pero no sabía el nombre, porque sabía que era cocinero porque le iba a mojetear algo para comer, para pan, algo, pero no sabía quién era. Salgo, perdí el colectivo, estaba tan loco que me podía haber ido a Buenos Aires, y de Buenos Aires acá, no, esperé casi 10 horas para venirme por acá, para el lado que nos traía hasta Pergamino, el colectivo en esa época.
Así que perdí casi como 12 horas de estar acá con mi viejo. Y bueno, después cuando ya llegué acá, vi otra realidad de la guerra, porque acá era como que no pasaba nada, acá estaba todo el mundo normal, todo el mundo iba a bailar, yo no me podía creer eso, todo el mundo estaba, sí se veía la guerra como con el comunicado, pero no se vivía como se vivía en Ushuaia, como nos mostraron hace poquito, o como cuando estábamos ahí en la base naval o en Bahía Blanca. Después de ahí, tuve una semanita acá, me fui de vuelta a la base, yo siempre pensando que de ahí, bueno, ahora sí, ahora no vamos a un barco, sí o sí. No, estuvimos una semana, me mandan a Zárate. Y ahí viene lo más loco. Nos mandan a Zárate y es el arsenal de marinería. Había un cabo principal que era infante de marina. Nos dieron un FAL a cada uno. Nosotros nunca un arma, porque nosotros nunca un arma. Nos dieron un FAL a desarmado. Yo lo desarmé, pero nunca lo pude armar, porque no me gustaba, no me gusta nada más, entonces yo nunca lo armé. Bueno, y este cabo principal se quería hacer cocorito con todos los... Entonces una vez nos empezó a bardear y se levantó el negro andino, uno acá de San Nicolás, y cuando se levantó él, nos levantamos todos. ¿Qué te pasa, loco? Nosotros nunca tuvimos cuál es el drama, ¿no sabemos? Bueno, porque teníamos que ser guardia. Yo, nada, yo un FAL en la mano, ¿qué hago? Bueno, nos llevan a hacer tiro, otra de las cosas más locas. Nos llevan a hacer tiro, me hacen tirar, yo cierro los ojos y me daban bandera blanca, como que había hecho centro, una cosa de loco. Y yo cerraba los ojos, entonces no puede ser. Empezamos en guardia, ahí en la base, en el arsenal, me mandaron contra el Paraná, a mí, contra el Paraná. ¿Yo qué hice? Me dan el FAL, lo primero que hice, el casco, lo di vuelta, me senté, al FAL le puse la traba, lo puse en un costado, me dormí. ¿Qué tiene que entrar que entre, que se lleve todo? ¿Qué problema hay? Me cambiaron de guardia, nunca lo llevaba así, lo entregaba, así tuve 2 meses haciendo guardia, lo entregaba a un costadito y nunca más. Cuando salimos de baja, ahí también mis compañeros se quedaron porque querían tomar algo, yo le dije que no, que me quería venir a mi casa, yo no quería saber más nada del servicio militar y más nada de Malvinas. De hecho, también ahí, lo loco que estaba, porque en esa época, bueno, los que son de mi edad saben que venía el curso Paraná, que venía de acá hasta Salto, mira, Salto, Recife, San Pedro, haciendo la costa. Me fui a Retiro. Salí a las 4 de la tarde y llegué como a las 10 de la noche, que era una cosa de loco. Yo estaba totalmente loco. Bueno, y después de ahí viene la parte más complicada, que es la posguerra. Eso lo pierde todo, porque llegamos a un momento donde el país estaba totalmente hecho bolsa, no tenía laburo, la pasé feo, porque siempre lo del hundimiento siempre está en mi cabeza, sigue estando hasta el día de hoy, pero en ese momento era peor de todo. Yo estaba mal, yo no quería salir, quería estar solo, quería estar en mi casa. Hizo que mis amigos del barrio me llevaban para todos lados, pero yo quería otra cosa, porque yo estaba mal por el sentido de que no tengo laburo y siempre ese ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y la pregunta que me la hice muchas veces, ahora ya no, ya está, ya pasó. Pasé todo el 84, todo el 82, el 83 cuando viene la democracia, que yo creo que también la democracia viene un poquito por Malvinas, sino yo creo que fue una patria que se mandaron los milicos y que si le salía bien, y seguían un par de años más, iba a ser bastante complicado. Cuando vino la democracia tuve el primer trabajo mío que me vino a ver en esa época el Partido Justicialista que se llamaba, que era, mira quién era, Duprá, Gafuncio, Roberto Sale, Nato Crucetti, Arce, fueron a mi casa y me dijeron que tenía un trabajo para mí, y yo re contento porque dije, bueno, voy a tener un laburo. Tenía un laburo, pero empecé a tener ataque de pánico. Entonces tenía un laburo, pero tenía ataque de pánico, la pasaba muy mal en el trabajo, porque
parecía que se me salía el corazón, no tenía cara, yo pensé que que me iba a morir. Y estaba mal. Y mis viejos me veían mal, pero mi papá era gente mayor ya, gente que, pobres viejos, no tienen la culpa, ni le estoy echando la culpa, por Dios, jamás. Pero siempre, bueno, dejarlo, por José Luis, dejarlo tranquilo, Y a lo mejor yo lo que quería era hablar, sacarme todo esto de adentro. Y bueno, no podía. Mis amigos también lo mismo, me bancaban, pero nunca me dijeron, Pepe, tampoco le echo la culpa para nada, porque era una decisión que tenía yo. Zafo de esta situación por intermedio del doctor Sánchez, que era jefe del director del hospital. Me dio una charla muy linda, muy grande, porque hablé como 2 horas. Y bueno, me hizo entender que yo había venido de una situación muy complicada, que no tenía laburo, que ahora lo tenía, que había llegado sin ningún rasguño, nada más que lo psicológico, y que tenía a mis viejos, y que tenía un montón por vivir. Entonces me hizo reflexionar, me dijo que fuera un psicólogo, que me daban todo acá en el hospital, y le dije que no, que iba a estar bien, que iba a salir porque lo que me había dicho tenía mucha razón. Así que de a poquito me fui dando manija hasta que llegué a sobrepasar, a sobreponerme bien. Pero todo esto, hasta el año 92, yo no hablé nunca de Malvinas. Yo nunca fui a una charla, yo nunca quise. Sí, llorar en silencio, que nadie me viera, menos mi viejo. Sí, por ahí cuando tenía un copete de mano y Club Palermo, que mis amigos me querían escuchar, me escuchaban, pero me costó bastante. Después tuve la suerte de entrar en el Correo, mi vida cambió un montón. Después tuve la suerte también de estar en el fútbol infantil con los chicos ahí de Palermo, porque me ayudó mucho con el Conejo Lopardo. Me ayudó muchísimo porque la cabeza ya estaba en otra cosa, tenía trabajo, estaba con los pibes del fútbol. Y así de a poco me fui sobreponiendo a esta locura. Con eso no quiere decir que yo todas las noches, siempre en las charlas lo digo, yo siempre, cada vez que me voy a dormir y antes de dormirme, ese flash de 5 segundos pasa por mi cabeza, del momento del torpedo hasta el momento de la primera noche, sobre todo, que fue la más complicada. Pero es un flash y es borrón y cuenta nueva de Pepe, la podés contar y meterle para adelante. Pasaron cosas del 92 para adelante, que después nos fuimos enterando de las cosas que pasaban acá, las cosas que se decían, que íbamos ganando, los famosos comunicados, porque nosotros nos hunden a las 4 de la tarde, a las 4:30 ya estábamos hundidos, y el comunicado recién da que estamos hundidos en el comunicado de las 10, 11 de la noche, o sea que jugaban con el destino de nosotros, por no decir la verdad. Después, bueno, cuando lo largaron de baja, lo largaron sin nada. Muchas gracias, el documento, y chicos, váyanse y ya está. Y a nosotros, como a todos. Después te enterás de las cosas que pasaron, que los chicos del ejército lo traían a Campo Mayo, algunos tenían hasta 2 meses para engordarlo y después lo daban de baja. O no de baja, le daban de franco para que lo fueran a ver a los familiares y volver. Por eso que después, cuando se empezó a destapar la olla, ahí entramos a tener uso de razón de lo que había pasado y de cómo nos habían metido en el tema de Malvinas. Esa es un poco mi historia en síntesis. Tengo un montón de cosas más para contar, de anécdotas, pero sería muy largo de contar, porque me pasaron cosas lindas también ahí adentro. Pero bueno, lo más complicado fue el hundimiento, el hecho de la guerra y también del hecho de convivir con una dictadura militar. Yo por ahí muchos chicos les explico, yo veo chicos que por ahí ponen, muy chicos que ponen en el Facebook, que vuelvan las botas, no saben lo que está en la dictadura militar, no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que es un servicio militar. Yo no digo que vuelva. Sí, por ahí puede volver para algunos, por ahí le hace falta. Pero no saben lo feo que está en el servicio militar, y que venga cualquiera y te diga cualquier cosa, lo que se le da la gana, y vos tenés que agachar la cabeza y sos un subordinado y tenés que obedecer. Tampoco saben lo que es y salir de noche y que venga cualquiera y te pare
te lleve. Voy a hablar en criollo, te caiga una patada en el culo. El exceso de poder. Ellos no lo saben, no lo saben. Entonces yo a los chicos les trato de decir que cuando piden que vuelvan los militares, tendrían que leer, tendrían que saber qué es lo que es una dictadura militar, que vivir una dictadura, no saben. Eso, la verdad, lo que decís, creo que también te pinta el cuerpo entero, ¿no? Porque una cosa es, como decíamos, ¿no? Reivindicar la lucha soberana y justa por Malvinas, y otra muy distinta es que un gobierno de facto militar, que nadie lo eligió para que esté ahí, quiera hacer esa patriada que intentó para perpetrarse en el poder. Yo una vez escuché, y también me conmovió mucho una charla, no me acuerdo si era en Tecnópolis, sé que era en el marco de una entrega de netbook para los pibes. Y la charla la daba un excombatiente. Y él, así como hacés vos, ¿no? de decirle a los chicos de que no está bueno tener una dictadura militar, que piensen bien antes de decir que vuelve al servicio militar. Este excombatiente lo que le hacía entender a los pibes que estaban por recibir del Estado Nacional una computadora para poder desarrollarse, para poder aprender lo que fuera. La diferencia con todos los problemas, ¿no? que tiene la democracia, todos los problemas, pero la diferencia que hay entre que el Estado te dé una computadora para que vos puedas desarrollarte como persona y un Estado que te manda una guerra. Totalmente distinto. Sí, yo te digo más, yo tengo compañeros de Colimba que piensan así. Y muchas veces he estado con ellos y por ahí hasta he discutido y llega un momento que no podés discutir porque son personas que no podés discutir. Entonces no discuto más y no le digo más nada. Yo le dije mi parecer y lo que nos tocó a nosotros no tiene nada que ver con lo que le hicieron a esa gente. O sea, no tenemos nada que ver. Nosotros fuimos porque éramos servicio obligatorio, militar obligatorio, si no, no creo que. Bueno, de hecho, ahora, ¿cuánto hay voluntarios? No sé cuánto habrá de cada fuerza, pero no creo que haya tanta gente que quiera ser militar. Por ahí sí, alguno que sí, que tenga vocación de servicio de ser un militar. Sí, un poco cuando hablan del servicio militar obligatorio, digo, no está prohibido el servicio militar. No. Si vos querés, podés ir. Podés ir, por eso mismo, claro. Pero no, eso no te da derecho a obligar a los demás. Tal cual, por eso te digo. Esa es la historia. Pero bueno, cada uno tiene su locura. Sí, bueno, no sé si. Bueno, veo acá a los muchachos también que mis compañeros fueron parte. A ver si quieren dar su parecer. También nosotros, justo, como dice Pepe, estábamos en el momento justo de haciendo la Colimba, nada más. Nosotros fuimos movilizados, no tuvimos en Malvinas, pero estábamos en el momento justo. Estamos en los bolilleros. Yo siempre digo que estamos en los bolilleros. Fui yo como podía haber ido. Sí, podíamos haber ido cualquiera. Sí. Lo que pasa es que justo se da que soy ¿Qué edad la Marina. ¿Qué edad tenían? Yo 20 años. 18, 20. Y siempre me pregunté eso, ¿no? Digo, ¿qué se le pasaba por la cabeza a un pibe de 18 años? ¿Eran plenamente conscientes de que estaban preparados, digamos, a punto de ir a una guerra? Por ahí no fueron, pero me hubiesen tocado. No estábamos preparados. Tal cual como dice Pepe, que lo sacaron de un barco y le dieron un fusil. Nosotros, si habremos tirado 3 veces en intrusión, era mucho. En el caso mío, por ejemplo, nos fuimos nosotros a Malvinas porque no habíamos terminado el periodo de intrusión que le llaman. Intrusión es enseñarnos a tirar con distintas armas. Nosotros terminamos el periodo de intrusión el 27 de mayo. Del 27 de mayo hasta el 14 de junio nos volvimos para Recife. Por ejemplo, en el caso mío, que yo vivía acá, ¿no? Nos tuvieron, como dice Privado de Franco, que se llamaba retén. Y teníamos, a mí me tocó aeronáutica, estaba el Hércules para llevarnos, íbamos a ir a Río Gallego, creo, Claro, el destino que teníamos, y de ahí a Malvinas. Pero como no nos llamaron, porque el 14 de junio terminó, claro, pero también tuvimos esa suerte, ¿viste? Claro, no, pero aparte, ¿sabes cuál es el problema también que había después del momento de la guerra? Que no se podía ir. Porque del momento que ellos hacen cabecera en San Carlos, después es imposible entrar. Porque inclusive no se puede hacer apoyo logístico ahí en la isla.
Se navegaba un Hércules, el Hércules que quería volar, de hecho lo hicieron hoy y muy bien, a ras del agua, pero era muy riesgoso. Después otra cosa que también, que muchos no se dicen, que si vos agarrás ahora un poco ahora ya sale, había problemas entre las fuerzas, entre Sí, la fuerza aérea, había interna entre ellos, porque ¿qué pasa? El ejército argentino decía que la marina no iba a bombardear costa. La aviación, algo de lo mejor que tuvimos junto con los chicos que tuvieron en Malvinas peleándola y luchándola. Pero en el caso de nosotros en la Armada, cuando nos tocan a nosotros, dicen ellos, el portaaviones del 5 de mayo, automáticamente a nosotros uno en el 2, el 3, el 4 ya estaba en puerto. O muchos fueron de la zona de exclusión navegando. Porque lo que pasa es que nadie quería más baja y nadie quería llevarse el gran problema que tenía. Y así, bueno, yo perdí, o yo no hice esto. Tenían problemas entre ellos, tenían muchos problemas. De las tres fuerzas. Bueno, un aplauso para Pepe, que vino. No sé, ¿alguien hizo una pregunta? ¿Que tiene Más problema? chico, Jorge, sí. 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 No, como decías vos, Gonzalo, esto estaba en el marco de las charlas de formación, de los talleres de formación que veníamos haciendo, y en especial estas últimas eran la dictadura militar. Una dictadura que fue lo peor que le pasó a la Argentina en el siglo pasado. Una dictadura que mandó a la guerra, como ustedes dicen, sin una tecnología que pudiera ser equiparable mínimamente a la que tenían el otomano. Con lo cual, medio lo sacrificaban sin mucha posibilidad. Bueno, estás comparando a una persona que no tiró nunca con un FAL con un militar profesional de 10 años de... Sí, pero aparte también, ¿sabés cuál es la otra? La otra era que se pensaban que nosotros no iba a apoyar a Estados Unidos, que no iba a nosotros, a ver, fuimos a pelear contra el sobrino de ellos. Claro. Son tan aliados de la Primera Guerra Mundial, entonces, chicos, le compramos, yo digo le compramos porque es lo que se dice, lo de Exocet a Francia, y Estados Unidos le dijo no le den las coordenadas para que puedan tirar. Entonces, teníamos un montón de misiles que podían tirar la aviación, pero que no lo podían hacer porque no tenían la coordenada para sacarle la Prácticamente lo hacían manualmente. Después lo hicieron manualmente, bueno, pero vos fíjate hasta qué punto. Por eso que te digo, tenés Estados Unidos, tenías a Inglaterra, tenías a Chile, tenía un montón de cosas. Tenían ellos con el satélite, los chilenos le decían cuántos aviones salían. Los chilenos le decían cuántos barcos andaban por este lado. Ni hablar de los yanquis. Entonces era imposible. Imposible, bueno. De hecho ahora, en las islas, si antes había 600, menos había 200 marines, y hoy es una base de la OTAN. Y no la quieren, y la quieren disfrazar, y no, ya está, es una base de la OTAN. Le guste o no le guste, hicieron la base de la OTAN ahí. Es que es el paso interatlántico. Exacto. Hasta que construyan el canal de Panamá. Claro, pero y vienen por más, porque ahora son 200, ahora pusieron 220 me parece. Entonces, pero aparte si supieran que de esas 200 millas o 220, de ahí te vas para la Antártida, te están agarrando territorio tuyo. No es fácil, esto no es dos islitas que están ahí nomás, no. Esto es mucho más. Y es mucho más complejo de lo que pensamos, que yo no me da la cabeza porque no soy para nada un filósofo y nada por el estilo, pero los mismos políticos lo saben. Los mismos políticos lo saben. Nada más que bueno, hay intereses por ahí también que andás a ver a qué lo llevan. Sí, un poco se puede ver esto que vos decís, Pepe, en bueno,
haciendo un análisis después de la guerra de Malvinas, cuáles fueron las posturas de los diferentes gobiernos en cuanto al reclamo. Obvio. Y ahí hay Obvio. dos grandes diferencias en los que fueron por ahí gobiernos de índole más popular, mismo el de Alfonsín cuando retorna de la democracia, y después, después del 2003, en un reclamo de soberanía Sí. por todo el contexto histórico y por toda la justificación histórica, pero también, bueno, por esto que decimos, desde lo estratégico geopolíticamente, desde los recursos naturales que se Obvio. están explotando y que son Obvio. patrimonio Obvio. de nuestro, y lo podemos comparar con políticas neoliberales como fueron los 90 o como fue el macrismo, que firmaron convenios con Inglaterra de bilateralismo, abandonando los reclamos multilaterales que abren el apoyo a otras naciones y Sí. firmando convenios para Vos fíjate justificar que económicamente. Lo que tendría que ser política de Estado de todos los gobiernos, Ahí se marca la ahí se marca la diferencia. diferencia que hay. Y que también es importante a la hora de, bueno, nosotros que acá hacemos por ahí un análisis político Mirá, de ver. No hay peor cosa para a mí como veterano. Cuando fue la pandemia, la Bullrich, si quiso hacer un chiste, le daba una sigla por la Pfizer, yo creo que un chiste lo tiene que decir por respeto a los veteranos, a los familiares de los veteranos. No se lo puede decir. Es una cosa inconcebible lo que dijo. Y bueno, y uno ve que hay reproches de muy pocos. Y eso se ve, como decía recién, que parte de cada partido político o de qué. Sí, va más allá, porque presidente es por hace, lo económico más que por lo político. Porque en los 90 era un gobierno Sí, peronista, no, sí. pero fue en las bajadas económicas En el 90 más o menos fue como el de este ahora. En el 2000 casi. de volver a querer encarnar relaciones con el Reino Unido y dejar al lado la agenda de Malvinas. Es que es así. Es así. Y lo que es también importante tener en cuenta que los milicos armaron todo para que llegue el neoliberalismo completamente cómodo, digamos. Y fíjense en que tomaron el gobierno de Isabel tenía 6.000 millones de dólares de deuda y los milicos la dejaron con casi 70. Ese crecimiento de una deuda casi totalmente irracional desde lo económico te marca la imposibilidad de recuperar Malvinas también. Sí. Porque no te permite ningún movimiento económico ni de crecimiento del país y te va limitando cada vez más. Y vos entras a mirar y decís, pará, estos tipos ya lo habían pensado y querían tener la base de la OTAN. Nos hicimos el amague, nos creímos la posibilidad de que podíamos ganar y de repente nos dimos cuenta que estábamos contra todo el mundo que estaba totalmente claro en lo que quería, Claro. que era que la OTAN estuviera ahí y nosotros endeudados para no mover la cabeza nunca más. Sí, es así. Pero, ¿qué va a hacer? La gente vota. Sí, no, igual sí, es importante generar ese sentido común. De explicar Malvinas, de explicar el trasfondo de Malvinas. Sí, porque es político también, ¿no? No, sin duda que sí, sin duda que lo es. Y los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla, Claro, sobre todo como tragedia a veces. Pero bueno, nada, agradecidos Pepe de que vengas, que haya venido, que nos haya dado esta charla. Sobre todo me quedo con eso último, digo, yo cada vez que escucho un veterano de Malvinas que lo vivió, que lo sufrió, poner las cosas en su lugar, como realmente son, y generar ese sentido común que nos permita como sociedad avanzar. Digo, todas las tragedias que sufrimos ya pasaron, no hay que olvidarlas, pero hay que ser mejores, digo, que hay que superarse y ser mejores y no repetirlas. Sobre todo. No repetirlas. Así que, nada, más que agradecidos, te vuelvo a repetir, para nosotros como personas sobre todo, es un honor tenerte acá. Como vecino te queremos mucho y bueno, no sé si alguno más tiene alguna otra pregunta, pero
si no hay más preguntas, agradecerte de nuevo. Bueno, como yo te digo, el agradecido soy yo, sí, Juan Martín. Y bueno, para los que guste manda, dijo uno, ¿no? Que lo mío es... que iba a comer chorizo, pero tengo que ir a hacer la escuela. Bueno, Sí, para los demás, que lo coman los muchachos.